Hola entrepunteros, bienvenidos una vez más a nuestro programa. Amigos, hay formas de contar la historia, pero también hay formas de tocarla. Y hoy vamos a hablar de objetos que han pasado por miles de manos, que han cruzado mares y que han financiado imperios, y que sin embargo muchas veces pasan desapercibidos. Y estas son las monedas. No solo como simples piezas de cambio, sino como documentos históricos, como símbolos de poder, como evidencia material de una época en la que Santo Domingo no solo era una colonia, sino un punto estratégico donde uno de los sistemas económicos más grandes de la historia sucedió, que fue el Imperio Español. Y más que colonia, los primeros años fuimos nosotros, Santo Domingo, lo que era en esa época, su principal virreinato en América. Justamente aquí funcionó, llegó a funcionar una de las primeras casas de la moneda del continente y llegaron a acuñar aquí algunas monedas que circularon localmente, pero también como parte del sistema que conectaba todo lo que era el imperio. Hoy vamos a adentrarnos en ese mundo fascinante donde la historia no solo se lee, sino que se sostiene en la mano. Y para hacerlo nos acompaña alguien que ha dedicado años a estudiar, preservar y difundir este legado desde una perspectiva rigurosa, pero también accesible. Nos acompaña José Manuel Enríquez, presidente de la Sociedad Numismática Dominicana. Vamos a darle la bienvenida. José Manuel, bienvenido. Para nosotros es un placer compartir con nosotros, contigo. Gracias, le damos las gracias por la invitación. Un honor grande poder estar aquí contigo y bueno, conversar sobre las inquietudes que tiene sobre las monedas dominicanas, monedas de la época virreinal, que poca gente conoce y por eso el título es las monedas del virreinales de Santo Domingo, lo que todo dominicano debería conocer. Exactamente, justamente, además de todas estas preguntas que vamos a hacer con José Manuel aquí, como por ejemplo, ¿qué deberíamos entender cuando hablamos de estas monedas virreinales dominicanas y cómo se refleja en esta nuestra historia, que es algo pues muy interesante, las diferencias que hay de estudiar la historia, por ejemplo, pues de un papel, de un documento escrito o hacerlo a través de una moneda, pero también quiero adelantar que vamos a tener en el Museo de las Atarazanas Reales una conferencia dictada por José Manuel Enríquez y se va a titular justamente Las monedas virreinales que fueron acuñadas en Santo Domingo. Esta conferencia va a ser el domingo 17 de mayo a las 5 de la tarde. Entonces es domingo, pueden ir, pueden visitar el museo gratuitamente y pueden incluso ir un poco antes para que puedan ver el museo o lo ven después. Vamos a tener varias actividades, así que los invitamos a que no se pierda esta interesantísima conferencia y vamos aquí a dar pues un appetizer, ¿verdad, José Manuel? Y vamos a ver cómo hablamos, pero háblame un poquito de esto, José Manuel. Ustedes que son una sociedad bastante numerosa y no solamente dominicana, sino con todas las interconexiones que tienen en el mundo, porque ustedes trabajan como una red, ¿verdad? ¿Cómo aprenden a leer ustedes la historia a través de las monedas con todo este poder que refleja? ¿Y cómo puede una persona que no sepa nada de numismática poder aprender a leer lo que es la historia a través de ellas? Bien, como todo el mundo sabe, los aborígenes de nuestra isla y del Nuevo Mundo, pues no tenían moneda per se, la moneda que se desarrolló en Europa y Asia. Y no es hasta que llegan los europeos al Nuevo Mundo que introducen el uso y el concepto que es un invento del hombre. Porque el hombre vuela, el hombre se mete debajo del agua, pero todo eso lo copió de la naturaleza. Sin embargo, el concepto de la moneda no lo usa, es un invento del hombre. Y es la manera de poder intercambiar, sustituir el mero trueque de te cambio 4 mazorcas de maíz por una mazorca de cacao. Buscaron un denominador común que sirviera, ¿no? Que en vez de cambiar, pues te compro ahora. Eso vale tanto y lo otro vale tanto y se dinamizó
tremendamente el comercio y la dinamización del comercio es lo que hace progresar a los pueblos, porque entonces cada pueblo se concentra en producir lo que puede producir, lo que la naturaleza le da de materia prima, y lo puede intercambiar a través de la venta, que es mucho más rápido que el trueque, lo puede intercambiar con otros productos, y la vida de todo el mundo pues mejora, que al final es lo que se necesita, vivir más cómodo, mejor, más tranquilo, más seguro. Bien, tan pronto llegan los europeos, ¿no? Los españoles, se nota, después del primer asentamiento, ya todo el mundo sabe que el primer asentamiento, el Fuerte de la Navidad, después viene la Isabela, que ya es un pueblo, una ciudad, luego se funda Santo Domingo, empieza la necesidad de moneda, porque las primeras monedas vinieron en los bolsillos de los navegantes. Y hay una necesidad para empezar, ¿no?, el comercio, que no sea por el trueque. Y en respuesta de esa solicitud, los reyes católicos ordenan emitir una moneda que se hizo en Sevilla, pero se hizo para circular exclusivamente en la isla La Española, en Santo Domingo. Y esas monedas se conocen de Sevilla para Santo Domingo. Y eso llegó aquí en 1505. Fíjense que pronto ya teníamos moneda para circular exclusivamente en el Nuevo Mundo. ¿Qué pasa? Que según se fueron descubriendo nuevos territorios, pues se fueron mandando esas mismas monedas que eran originalmente exclusivas para Santo Domingo, dejaron de ser exclusivas para Santo Domingo y circularon en todo el territorio del Nuevo Mundo, incluyendo América del Norte, los Estados Unidos, México, América Central y América del Sur. Desde muy temprano, Cristóbal Colón solicitó permiso para montar una ceca en Santo Domingo, porque aquí había ellos decían mucho, porque realmente había mucho oro en los ríos. Superficial. Eso es oro de placer, se le llama, que viene arrastrado por los ríos, ¿verdad? Pues el rey de España le dio una concesión al almirante, inclusive nombró el director de esa casa de moneda que se iba a instalar posiblemente en La Vega o en Cotuí, que era donde habían centros de fundición para procesar el oro que se recogía en los ríos, básicamente por los indios, encomendados, que no era más que una esclavitud con otro nombre medio disfrazada. Perfecto. Pero eso nunca logró materializarse. Aquí se logró hacer piezas de oro y que pagaron impuestos, que se marcaron con los sellos reales, que pagaron el quinto, el 20%, y eso se le llama oro corriente porque circulaba por su valor intrínseco, lo que valía, ¿no? Y esas piezas son muy rarísimas. ¿Pero eran en forma de moneda o eran simplemente en forma de lingote pequeño? Exacto. No tenían necesariamente pero forma se pesaban. Claro, la gente lo validaba. Cuando se quintaba, se le ponía la pureza de ese oro, tanto quilates, en números romanos, y circulaba por el valor que representaba. ¿Y quién lo quintaba? Un encargado, representante del rey, que era el que cobraba los impuestos y mandaba ese dinero allá. Pero ¿qué pasa? Que los reyes hicieron una política de que no querían que el oro se quedara circulando aquí. Entonces mandaron monedas, esas de 1500, y exigieron que el oro se mandara para España. ¿Y las que mandaran eran en plata? ¿Las que mandaron? Sí, mandaron monedas en plata. Sí. Entonces mandaron un real, medio real y un cuarto de real en plata. Y mandaron en cobre 4 maravedí, 2 maravedí y 1 maravedí. Que los maravedíes sí son muy comunes. Bueno, maravedí es la unidad, era como el centavo, sí, una unidad monetaria básica. ¿Qué pasa? Que eso estuvo circulando en el ámbito del Gran Caribe y se llegó hasta ya América del Sur y América del Norte, México, que cuando aparecen las minas de plata en México, Potosí, hay una necesidad ya grande de hacer una ceca y le dan un permiso a México de montar una casa de moneda. México fue primero que Potosí. Sí, claro, mucho antes. No solamente eso, sino que a Santo Domingo, que vivía solicitando que le dejaran montar una ceca, pero Santo Domingo no tiene plata.
Era más una cuestión de estatus tener una seca que realmente de necesidad. Entonces México sí era una necesidad y mandaron todos los implementos y las ¿En herramientas. qué año se fundó la de México? En el 36, ¿Y 1536. Potosí entonces? Mucho después. No me pregunte mucho de fecha que Sí, pero 1536 México. México seguro 36. Y Santo Domingo lo incluye en la orden de que se pueda. De México. Yo diría que para salir de nosotros, Sí. para salir de allá de la solicitud. Que monten una. Sí. Van los de México. Pero a México mandaron las herramientas primero. Y aquí las no. mandaron luego aquí. Y las montadas, aquí nosotros no acuñamos hasta 1542. O sea, 6 años después. 6 años no son los mismos 6 años de ahora. La vida era mucho más lenta. Sí. Un barco de España al Nuevo Mundo tardaba entre 2 y 3 meses. O sea, las cosas eran, o sea, que 6 años era poco. Y nosotros llegamos a acuñar monedas de bronce y de cobre. Sí, Pero fíjate de qué plata pasa. no. Sí. De plata sí. Sí, claro. Acuñamos moneda de plata igualito que México. Y con el mismo, con el mismo arte. El mismo arte de México. Se le ponía SD. La marca de seca dice era S, pero como Sevilla era S, aquí le pusimos una marca auxiliar, la D, de Santo Domingo. Sí. Y lo curioso es que muchas de las monedas no es SD, es una P que tiene. Entonces, ¿por qué una P? La investigación más sensata es que se trataba de Santo Domingo del Puerto, porque los documentos cuando hablaban de Santo Domingo, hablaban de Santo Domingo del Puerto, porque en España hay un Santo Domingo. Sí. Entonces le pusieron el apellido del puerto. Entonces, por eso, aparente, casi seguro, que la marca de seca de nosotros es SP. Sin la D. Sin la D. SP. Esa es la marca de seca de las primeras monedas. Nosotros acuñamos, nos dan permiso a acuñar un maravedí, 2 maravedí, 4 maravedí en vellón. Vellón es cobre con un poquito de plata. Sí. Pero como aquí no hay plata, se quedaron en cobre solamente. Sí. Y en plata nos autorizaron originalmente 1 real, 2 reales, 5 reales y 10 reales. La moneda de 10 reales es una moneda de 30 y pico de gramos. ¿Qué pasa? Que como aquí no hay plata, para hacer la primera moneda aquí, las esposas de los funcionarios españoles llevaron sus vajillas de plata a la casa de moneda para que la fundieran y hicieran la moneda. Para enseñarles que nosotros teníamos moneda de plata iguales. Por estatus. Claro, eso creó un estatus, pero se hicieron pocas monedas. No se hizo nunca, se fabricó la de 5, porque se iba a confundir con la de 4. Y la de 10 se hicieron muy pocas y son escasas. Todas son escasas. Aunque en el decreto original no incluía el medio real, aquí acuñamos medio real. Pero antes de eso, aquí se hizo, se acuñó. El medio real era en plata también. Sí, se acuñó en vellón rico, eso quiere decir cobre con mucha plata, una moneda icónica de 11 maravedí, que equivalía a 1/4 de real. Y es una moneda única de la seca de Santo Domingo. En ninguna otra parte del Nuevo Mundo se acuñó 11 maravedí. ¿Y circuló? Circuló en todo, porque aparecen en Panamá, aparecen en otros. Pero es una moneda rarísima, porque parece que no se hicieron muchas. Y aparte de eso, si cae en la tierra, esa aleación metálica no dura mucho. Se mezcla rápidamente con los minerales de la tierra y aparecen totalmente corroídas. No así el cobre, no así la plata pura. Para que tú veas, entonces la aleación resultó más maleable. Bueno, resultó para nosotros los que coleccionamos, resultó un problema porque las monedas no aparecen. Conseguí una moneda ¿Ustedes tienen en la Asociación Numismática? Sí, bueno, el Banco Central de la República Dominicana tiene un museo. Sí, una cosa espectacular, pero no tiene una moneda de 11 maravedí. Estimamos que se conocen alrededor de 10 o 11 piezas. La mayoría están aquí en el país porque los miembros, los numismáticos, miembros de la Sociedad Numismática se han encargado de perseguirla en las subastas internacionales y en compras particulares y traerla porque es una pieza icónica. Inclusive el diseño es único. Digamos que es una marca país. Claro. Nosotros tenemos en moneda. ¿Y esa tiene la SP? Esa tiene la SP. Sí. Y tiene una R que parece una K. Pero realmente es una K de Carolus, gótica. Entonces la gente lo ve y dice, una R. No, no es una R, es una K. ¿De Carlos y Juana? De Carlos.
De Carlos. De Carlos, Juana. sí. Porque O sea, Carlos era el rey, Sí. perdón, Juana era la reina y Carlos su hijo. Era el Entonces, regente. pero como la reina se había asilado en un monasterio huyéndole a su abuelo, que aparentemente envenenó a su marido, y hizo negocio con los nobles españoles para que nombraran a un niño que vivía en Alemania, Que no tenía que lo nada nombraran ver con- rey y a él regente. Y lo logró, pero cuando él muere en el 16, entonces Carlos I, el hijo de Juana, viene como rey a España y no habla español. Ujú. Sí. Una historia, un niño y no habla español. Y trae su corte, De Flandes, viene trae de sus Flandes. primos, por eso es que hay una influencia tremenda de los alemanes ya en el Nuevo Mundo, porque le da permiso Carlos I de venir con él. Ah, o sea que Carlos I también permitió a los alemanes A los alemanes le dio permiso venir a América. al Ese es Nuevo un buen Mundo. dato también. Correcto, eran su familia. Y sí, eran su familia y él se Correcto, crió con allá. lo que él se había criado. O sea, eran en la corte. familia de su padre, de Felipe el Hermoso. Exactamente, que fueron que lo criaron. Sí. Bueno, volviendo a las monedas, la primera moneda que nosotros emitimos se emite a nombre de Carlos y Juana. Carlos como el rey regente, pero Juana era la reina real. Ujú. ¿Verdad? Y igual lo hizo México. México emitió una moneda de 3 reales que se confundía con la de 2 y la dejaron de hacer, la hicieron muy poco tiempo. Y el cobre en México, los nativos mexicanos no lo aceptaron y lo tiraban en los cenotes y dejaron de producirlo. Son rarísimas y muy valiosas. Pero Santo Domingo sí emitió cantidad de moneda de cobre y muy poca moneda de plata. Muy poca, que las monedas de plata de nosotros, de la ceca de Santo Domingo, son tan escasas que consiguen precios fabulosos cuando aparecen Las de cobre eran los maravedíes. los maravedíes. Ajá, que sí tenemos mucho. Sin embargo, la moneda de un maravedí es rarísima, una monedita pequeñita que parece que hubo problemas. Inclusive hay teoría de que si es un maravedí o medio maravedí, que sería una blanca, y se han hecho estudios y estamos en discusiones. Por el momento, mi particular entendimiento es que es un maravedí. Es importante señalar, José Manuel, que una cosa es el valor de la moneda en sí en aquella época, que tenía que ver mucho si era de plata con su peso en plata y con la acuñación, y otra cosa es el valor del coleccionista, que tiene mucho que ver con la escasez en cuestión de oferta y demanda. Entonces, hoy en día, ¿qué es lo que más nos interesa de esas monedas? Y de las que había aquí, ya hablamos que había los maravedíes y había las monedas de plata. Los reales en escasas. plata. Los reales de Bueno, plata. de esa serie de los reales de plata. Que vendrían siendo el equivalente como a los pesos de ahora. Claro, porque Y los reales, los sí, chelines. el peso viene, Digo, perdón, y los el maravedíes, peso chelines. viene es un nombre heredado. La moneda realmente era 8 reales, pero era un peso de plata, 27 gramos de plata, 9.17. Y de peso, por eso se llama peso duro, y los españoles dicen duro. Al Ah, peso. sí, un duro. Exacto. Y nosotros, Entonces, ¿el peso era cuántos? 27 gramos de 27 plata. gramos de plata. Sí, de plata Era un 900, peso. 917 primero y 900 después. Y inclusive llegó a bajar a 875, según se fue devaluando. Sí. Porque la devaluación es un efecto económico De aquel- que desde funciona, aquella ha época. funcionado toda la vida, desde antes del Imperio Romano. Bueno, de hecho, después también, no se dio aquí, pero tengo entendido que en América sí se dio cuando partían las monedas, ¿verdad? Sí, inclusive aquí tenemos un miembro de la sociedad que tiene una teoría sobre una moneda que han aparecido cortadas, pero yo entiendo que donde hay menudo no es necesario cortar la moneda de plata. Y aquí los maravedíes Era lo que más había, abundaban. porque nosotros suplíamos de moneda de cobre a todo el Gran Caribe, inclusive en las Canarias, que había un problema tremendo de escasez de dinero, se exportaban los maravedíes aquí, no como dinero, sino iban como mercancía en cajas. O sea, hay un que libro, durante todo el siglo XVI. no, eso ya en el 17. En el inclusive. 17. Y oye, que porque hubo mucho, la corona quería, porque como no tenía plata, la moneda de cobre era de cobre solamente, no tenía el valor intrínseco que representaba nominalmente. O sea, se le llamaba mala moneda porque no tenía en cobre los 4 maravedí, que era la moneda más común, los 4 maravedí que representaba. Pero fíjate qué pasa, aquí en Santo Domingo, con 11 monedas de 4 maravedí, 44 maravedí, equivalía a un real. Okay.
Pero en Puerto Rico y Cuba, con 9 monedas, se la aceptaban como un real. Y en Venezuela. Y en la Canaria, por la escasez de moneda que había, 6 monedas de 4 maravedí, por 24 maravedí te recibían un real. O sea que allá Era un negociazo. pero seguía haciendo la moneda, hacerla sin plata Sí. y exportarla. sí, Porque era más había un negocio, beneficio tanto. Y era más negocio que yo tengo ponerla a correr yo tengo aquí. mi teoría que esa moneda no se hizo después que Drake llegó y de que se llevó los ajuares y los aperos de la casa de moneda. Sí. ¿Quién dice que eso es cierto? Porque no aparecen en Inglaterra. Que lo tiró al mar porque eran cosas. No, es muy probable que los funcionarios los escondieran para que Drake no se lo llevara. Y que después, en vez de decir que lo tenían, pues la usaron clandestinamente produciendo la mala moneda, porque era un negocio. O sea que la mala moneda, que era la de La de cobre y cobre, plata, la era de más cobre. negocio. Claro. No, tenía un poquito de plata. No, la de aquí no tenía La plata. de aquí no tenía. Aquí son cobre solamente, inclusive bajo de peso. No tenían los gramos, el peso realmente que tenían. Pero circulaba porque no había otra. Bueno, entonces los ajuares que escondieron, según tu Digo teoría, yo que según puede tu ser que la teoría, hayan que podría escondido ser, serían los y de quedaron y siguieron haciendo maravedí. Y el maravedí circuló aquí hasta la invasión haitiana del 22. Sí, sí. Y entonces, ¿por qué hay tanto maravedí? La gente dice, ¿por qué hay tanto maravedí? Fíjate lo que yo especulo. Cuando llega la ocupación haitiana, la gente, todo el mundo enterraba el dinero, porque no había banco, ¿no? Y un tipo con 2 piedras te asaltaba y te quitaba lo que tú tenías. Eso es evidente, la gente lo escondía. ¿Qué pasa? Que llegan los haitianos y la gente esconde su dinero. Los haitianos traen su propia moneda, no circula el maravedí aquí. La gente lo deja enterrado. Sacamos a los haitianos de aquí y la gente saca los maravedí y le dicen, no, ahora es el cuartillo de la República Dominicana. La gente vuelve, no lo abota, vuelve y le esconde. Llega el 1863, nos anexamos a España, llegan los españoles y la gente saca su maravedí y los españoles dicen, eso no circula en España hace años. La gente volvió y lo escondió. Entonces, cuando la explotación aquí grande industrial de la agricultura, que llegaron los tractores, se rompió la tierra, se desraizó, se desmontó, todas esas botijas que tenía la gente escondida de maravedí fueron rotas y regadas y esparcidas y el arado la mueve las monedas de aquí para allá, de aquí para allá. Entonces, en un sitio donde hubo presencia y se quedaron enterradas monedas en maravedí generalmente, tú encuentras cuando aran y llueve sobre todo, porque las monedas brillan, los muchachos las encuentran después de la lluvia. Pero si tú vas con un detector de metal, encuentras una aquí, otra allí, otra allí, otra allí. A lo mejor estaba aquí y a 400 metros están apareciendo de esas monedas. ¿Y dónde son los lugares que más se encuentran? Donde había asentamiento. Sí. Donde había asentamiento. Entonces la población empobreció porque las monedas que tenían... Bueno, se creó un problema grande, que lo que circulaba era los maravedíes de cobre. Entonces el que conseguía moneda de plata es como el dólar, lo mismo, era moneda fuerte. Entonces llegaba un barco con mercancía, no aceptaba los maravedíes, pero sí aceptaba la moneda de plata. La moneda de plata inclusive, que no fuera dominicana, que no fuera española, que no fuera... Por ese valor intrínseco por lo que representaba. Entonces, por eso la moneda buena de aquí, de 1891, que era plata 900, se fue y no aparece aquí. Lo que se quedó aquí fue una moneda que se hizo, que sustituyó esa en el 97, que solamente es 35% plata y lo otro cobre. ¿Y por qué la otra entonces desapareció? Porque era moneda buena. Y hay una ley de economía que donde aparecen 2 monedas, una feble y una buena, la buena desaparece, la gente la... Claro, la coge como y a ti valor tú usas la mala, sí, tú pagas con la mala. Sí. Entonces, esa buena se fue de aquí. Y las monedas importantes de esa época aparecen, dominicanas ya aparecen. Pero, como estamos hablando de las virreinales, yo prefiero llamarle virreinales. Mucha gente habla de nosotros de la época colonial, de la ciudad colonial. Nosotros nunca fuimos una colonia. Políticamente, Santo Domingo no es una colonia de España. Puede ser que nos hayan tratado peor que una colonia. O sea, nosotros no teníamos un administrador, nosotros teníamos un virrey. Sí. Y Santo Domingo tiene el honor de ser la sede del primer virreinato de España en el Nuevo Mundo, el virreinato de las Indias. Y su virrey era Diego Colón y su virreina era doña María de Toledo, sobrina del rey. Y esa gente, el gobierno de España le construyó lo que es el Alcázar de Colón, que ahora uno lo ve y ve que es una cosa, ¿verdad? Hay un edificio de piedra. Imagínense en el 1500 hacer esa construcción ahí. De hecho, era más grande.
Correcto. Eso costó mucho dinero. Sí. Y ellos vinieron y tomaron posesión. ¿Qué pasa? Que don Diego dejó a la virreina aquí y se fue a España a reclamar el contrato de su papá de su abuelo. ¿Cómo es? De su padre. De las capitulaciones de Santa Fe, donde decía que a los Colón, a Cristóbal Colón y era de sus herederos le tocaba la mitad de todo el impuesto que cobrara la corona española. O sea, si la corona cobraba el quinto, un 20%, a don Cristóbal había que darle el 10%. Pero parece que Carlos I sabía sumar y cuando calculó lo que tocaba a los Colón, no lo reconoció. Sí. Nunca lo recibió, ni cosa. Bueno, pues Diego fue a reclamar eso, se cansó de caerle atrás a la corte, porque la corte en un momento estaba en Valladolid, en otro se movía a Sevilla, iba a Madrid. Entonces, para que lo recibieran. Quizás se hubiera negociado el decirle, mira, que es mucho, exacto, bueno, dame algo. Claro. Pero finalmente los Colón se quedaron con poca cosa. Sabemos que el almirante se fue de aquí preso, amarrado. Lo maltrataron. Se lo llevaron amarrado. Bueno, lo que pasa es que el almirante parece que no era no trataba bien, no era buen administrador ni no trataba bien a los otros españoles. No era buen administrador. Bueno, hubo que mandar a intervenir eso y mandar a una persona, pero... Sí, pero los otros resultaron iguales. Bueno, estamos de acuerdo porque los reyes dijeron que no querían súbditos, que lo que querían, no querían esclavos, querían que todos fueran súbditos de la corona. Pero los que vinieron aquí parece que como había una distancia y era tan difícil controlarlo, hicieron lo que quisieron. Abusaron de muchas cosas y esa es la historia. Bueno, pues finalmente... Vamos a la pausa, José Miguel. Nuestra moneda, hay que hablar de esa serie de plata, hay que hablar que hay una moneda que es sumamente icónica, que es la moneda de 10 reales, porque no se fabricó, no se acuñó en ninguna otra parte del Nuevo Mundo. Y es una moneda tan escasa, nunca ha ido a una subasta internacional. Una pieza. Nunca ha ido. No, porque se saben realmente de 3 piezas que existen. Una en un museo en Austria y 2 que están en una colección de los famosos Rothschild, que se guardó en 1895. O sea que solo... Y no se ha sacado para no pagar los impuestos sucesorales. Eso es lo que se cree. Y la dueña es una señora mayor, una ex noble o noble europea, que en algún momento saldrán. Se conocen las improntas de esa moneda porque aparecen en los libros de los cambistas, sobre todo los cambistas en Holanda, porque acuérdate que España no solamente expulsa a los árabes en 1542, en 1592, en 1492, perdón, expulsa a los árabes, que de eso es que todo el mundo es árabe, porque 700 años los árabes, pero expulsó a los judíos ese mismo año y descubrió el Nuevo Mundo. Y son 3 acontecimientos tan importantes en un mismo año que la historia moderna empieza a partir de 1492. No, y el hecho de haber descubierto cambió el mundo. Este continente, aunque, o sea, esas tres, no se le gusta que se le llame así. Esos 3 acontecimientos cambiaron totalmente el mundo, sobre todo el descubrimiento del Nuevo Mundo. Cambió la navegación, cambió la forma de vivir. Cosas sencillas, por ejemplo, las tinajas que se usaban, que eran las cajas de la época, eran circulares. Y en el Mediterráneo, un mar tranquilo, no había problema. Cuando esas tinajas las montaron en los barcos y las mandaron al Nuevo Mundo, llegaron rotas. Hubo que rediseñar los envases para lo que se llama la carrera de India. Cosas sencillas incluso. Vámonos a la pausa, José Manuel. Volvemos de inmediato.